Muy bien. Lo que nos corresponde ahora mirar, ¿sí? Nosotros estamos analizando el tema de torsión, un tema bastante interesante, bastante bonito. Quiero mostrarles a continuación, ¿sí? En esta figura, discúlpenme, creo que no estoy compartiendo. Pues ya está. Muy bien. Entonces, quiero mostrarles en esta figura, ¿sí? Que esa figura tomada del libro del profesor Kibeler, a quien le doy los créditos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede, muchachos, es que nosotros aprendimos a calcular cuáles eran los esfuerzos cortantes, ¿sí? Cuáles eran los esfuerzos cortantes debido a efectos torsionales en un elemento circular, que le conocen como flecha. No sé por qué le llaman flecha, pero así le conocen como una flecha circular. Entonces, aquí podemos ver de manera resumida lo que nosotros habíamos visto en sesiones anteriores, que la relación de esta distorsión entre tanto el desplazamiento de los planos a nivel transversal como de los planos a nivel longitudinal, pues se relacionan. Aquí perfectamente podemos ver en este elemento, que este es el ángulo que está relacionando tanto esta deformación o este cambio del ángulo y este cambio del ángulo en un diferencial de X. En la primera sesión de torsión, pues nosotros hicimos una deducción apoyándonos del libro del profesor y llegamos a la conclusión de que ese diferencial de ángulo, ¿sí? Este pequeño diferencial de ángulo, era igual, ¿sí? A esta distorsión por dx sobre ρ. El objetivo nuestro, ¿sí? Después de evaluar la fórmula de torsión, que dijimos que la fórmula de torsión no era otra cosa que igual a el par torsor por ρ sobre j, ¿sí? Que es nuestra fórmula de torsión. ¿Listo? El objetivo nuestro ahora es evaluar esos desplazamientos de esos elementos. O sea, evaluar este valor de J, de phi, perdón, este valor de phi. En sesiones anteriores, vuelvo y reitero, habíamos dicho que esto lo íbamos a evaluar de esta forma. O sea, aquí podemos ver la relación que hay entre la evaluación, discúlpenme, hago esto mejor. Igual a la distorsión diferencial de X sobre ρ. Tenemos que tener en cuenta, mis respetados ingenieros, que siempre nosotros para trabajar estos problemas, por ejemplo, hace un par de sesiones salimos del tema de las fuerzas axiales y que siempre estuvimos considerando que la condición fundamental para la cual nosotros podemos aplicar la fórmula de deformaciones axiales era que el material estuviese en una condición elástica. Acá igual nosotros vamos a tener que considerar que el elemento está en una condición elástica. Cuando nosotros tenemos un elemento en condición elástica, tenemos que recordar de sesiones anteriores que la ley de Hooke para esfuerzos cortantes se expresaba de la siguiente forma, ¿sí? Que lo pueden revisar en videos anteriores. El esfuerzo cortante es igual al módulo de rigidez por la distorsión. Esto es importante de que lo tengamos en cuenta, mis queridos ingenieros, porque pues nosotros vamos a relacionar esto con este elemento. Pues nada, si nosotros de esta parte de acá, despejamos la distorsión, llegamos a esta conclusión, que ese cambio en el ángulo, o esa medida del ángulo, más vale, que esa medida del ángulo, no es otra cosa que
el esfuerzo cortante sobre el módulo de rigidez, el de X sobre ρ. Pero nosotros tenemos también la relación entre este esfuerzo cortante y unas propiedades aún más explícitas del elemento, ¿sí? Que son el par torsor que produce el esfuerzo cortante, la distancia a la cual yo quiero evaluar los esfuerzos cortantes y una propiedad geométrica que es J, momento polar de inercia. Entonces esto sería T, si reemplazo este valor de tau, está dado por esto, pues esto me da que es tau, perdón, T por ρ sobre G por J por un dx por ρ. Lógicamente nosotros aquí nos encontramos con una condición bastante interesante, es que este elemento, ρ, un R se va, y esto me da, finalmente, que ese diferencial de phi no es otra cosa que T, voy a escribirlo así y ya lo explico, por dx sobre G por J de X. Y esta será la fórmula que nosotros vamos a considerar, ¿sí? Para evaluar precisamente cuál es el ángulo, ¿sí? De torsión de un elemento cuando está sometido a un par torsor, ¿sí? Que puede ser una función de X. ¿A qué me refiero, muchachos? Me refiero a que este par torsor puede ir variando a lo largo del eje X. Puede ir variando, ¿sí? Puede ir variando a lo largo del eje X. O sea, no puede ser un solo valor uniforme como aquí, ¿sí? Un solo, perdón, constante como aquí, sino que puede ser una variación uniforme del par torsor. ¿Sí? Eso es interesante que tengamos en cuenta. Este elemento puede variar, ¿sí? Depende de G. G no es una función de X, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues generalmente, es un material tipo Chile, que es continuo, homogéneo, isotrópico, lineal y elástico, ¿sí? Entonces es el mismo material. Entonces el valor de G, o sea, el módulo de rigidez, es un valor constante a lo largo de todo el elemento. Y J de X, ¿por qué J de X? Porque sencillamente el elemento puede tener sección variable, ¿listo? Que son ejemplos que nosotros ya estamos empezando a enfrentarnos, donde miramos que el elemento no puede ser una flecha con un diámetro constante, sino que puede ser una flecha con un diámetro que va variando y que puede estar girando. Ese tipo de ejemplos donde nosotros tenemos que evaluar esas condiciones son muy interesantes, sencillamente, porque nos ayudan a entender más el concepto. Por eso es importante de que tengamos en cuenta que esos ejercicios son importantes que los abordemos. Los ejercicios alfanuméricos nos enseñan a considerar, sobre todo, condiciones como modelos matemáticos que nos ayudan a entender bajo una condición física qué es lo que queremos evaluar. Pues nada, nosotros tenemos que esta es la forma en la que nosotros vamos a evaluar, ¿sí? El ángulo de giro debido a este elemento. O sea, si tenemos este momento, tenemos un momento constante, vamos a considerar un momento constante, ¿sí? O sea que el momento es constante en toda la sección. Lógicamente vamos a considerar una sección constante, o sea, una flecha sólida, puede ser circular, o sea, esto va a ser constante, un valor constante. Pues no tendríamos otra cosa que el ángulo es igual a la integral, ¿sí? De 0 a L, que es donde está variando, de T de X sobre
G por J. Miren que todas estas constantes, todos estos elementos, tanto el par torsor, el momento polar, así como el módulo de rigidez son constantes, salen de la constante, me queda una integral de dx que evaluada entre 0 y L, ¿sí? Me dará lógicamente L. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, ese ángulo será igual a T por L sobre G por J. ¿Sí? Por J. Y este va a ser el ángulo, ¿sí? Este va a ser el ángulo que nosotros vamos a considerar o vamos a evaluar en diferentes condiciones. Ahora bien, al igual que en fuerzas axiales, ¿sí? Nosotros podemos tener unas condiciones diferentes en la cual un material circular o una flecha, discúlpenme, utilizo esa terminología, aunque no estoy muy de acuerdo, pero la utilizo. Un material, una flecha, está conformada, por ejemplo, por diferentes secciones en la cual tenemos diferentes materiales. Por ejemplo, tomemos este caso, ¿sí? Que aquí tenemos un par torsor, que acá tenemos otro par torsor, que aquí tenemos otro par torsor. En el video anterior nosotros discutíamos que siempre es importante tener en cuenta que nosotros tenemos que revisar que cada sección, ¿sí? ¿Cuál es el par torsor al cual está sometido? Porque el ángulo que va a girar, pues necesariamente depende del par torsor al cual esté sometido. Este par torsor define qué longitud está sometida a este par torsor. También define que puede estar constituido por diferentes materiales a nivel académico. A nivel de ingeniería es muy poco común hacer eso, ¿sí? Que formemos un tubo circular uniendo diferentes materiales. Puede darse, pero no necesariamente se da, ¿sí? Puede ser esto y además de que esté unido en diferentes secciones. En ese orden de ideas, si usted tiene eso, pues usted lo que tiene que evaluar es que ese ángulo no va a ser otra cosa que la sumatoria de I igual a 1 hasta el número de materiales de TI por LI sobre GI por JI. Miren que es muy parecido a lo que nosotros habíamos trabajado en el tema de fuerza axial cuando tenemos diferentes materiales, ¿sí? Y esta condición nos va a servir para resolver, al igual que en el tema anterior, ejercicios o condiciones estáticamente indeterminadas. Entonces es importante, mis queridos ingenieros, que tengan en cuenta, ¿sí? Que este elemento, que esta condición es muy importante. Ahora bien, esta condición nos lleva a esta misma condición o a esta condición si tenemos un solo material, si tenemos un solo par torsor, si tenemos un solo módulo de rigidez o un módulo o una sola sección. La pregunta aquí, sí, la pregunta interesante acá es, si nosotros hacemos eso, ¿sí? Nosotros hacemos eso. ¿Cuál es en realidad el objetivo de la torsión? ¿Sí? Porque si ustedes se dan cuenta, muchachos, generalmente cuando tenemos un fenómeno de torsión podemos evaluar, ¿sí? El T, o sea, el par torsor, tenemos la longitud de la muestra o el elemento que está fallando, tenemos su sección, y pues si ha fallado podemos en cierto orden de ideas medir el ángulo que gira. Entonces, a diferencia del fenómeno de fuerza axial, donde nosotros teníamos diferentes condiciones en un ensayo de fuerza axial, pues en este tipo de elementos, ¿sí? En este tipo de elementos, nosotros lo que en realidad necesitamos hacer cuando hacemos el ensayo de torsión, generalmente es encontrar el módulo de rigidez del material. Recuerden que el módulo de rigidez y el módulo de elasticidad están, digámoslo así, directamente relacionados. Entonces, si tenemos el módulo de elasticidad, evaluamos el módulo de la rigidez, podemos encontrar la relación de Poisson de ese material, que puede ser una alternativa importante para nosotros, pues poder caracterizar completamente
todas las propiedades intrínsecas mecánicas de un material. Es importante de que conozcan eso y de que sepan que eso es muy fundamental. Bien, ahora voy a permitirme presentar un video que encontré del ensayo de torsión para que comencemos a hacer unos ejercicios. Los laboratorios nosotros los vamos a realizar una vez terminemos los 4 fenómenos fundamentales, que son fuerza axial, torsión, ¿sí? Luego vamos a ver flexión y luego vamos a ver fuerza cortante. Entonces, después de que miremos eso, miraremos los laboratorios, haremos unas sesiones con los laboratorios completos, pues para que podamos, digámoslo así, sacarle mayor provecho a esos elementos. Entonces, yo miraba y aquí hay este ensayo de la Universidad de La Serena, Departamento de Ingeniería Mecánica. Miremos, es un video que dura 8 minutos. Le doy los créditos a este profesor, pues miremos a ver qué nos presenta. El torque que yo voy dando o induciendo a la pieza que voy a instalar. Para ello tenemos que colocar todo el cero. Y yendo acá, tenemos un disco que en su circunferencia completa tiene 6 grados. O sea, acá una vuelta que yo le doy a esta maniobra, son 6 grados que le voy dando de torque y aquí voy cortando un contador de número de vueltas. Entonces, ya que quedó, ahí un poquito, quedó en 0 y 6. Ahí. Y el contador está en 6. Entonces, ahora lo que yo necesito es indicarlo. Cada vez que yo le voy dando 6 grados a una vuelta, ¿qué valor va registrando el dinamo? Entonces, voy a inducir el torque y voy a decir ya. Entonces, como estamos filmando, vamos a decir cuánto minutos de que le estamos dando para acelerar.
6, 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 grados que le inducimos a todo el material. Y no está ahora, si dejamos, si esto se debe, porque es una forma de vamos a practicar el material, la que viene aquí es el eje que hicimos acá es una paralela al eje del material de esta torsión. Ajustar la rueda, te hago un 25 vueltas, vamos. Ahí te puedo pasar la esto me va dando vueltas ahí. Vamos a cargar esto. Entonces tomamos el largo y tomamos el diámetro. El diámetro sigue siendo el mismo, más o menos, tal vez media décima habrá bajado. ¿Ya? Y el largo se mantiene. ¿Por qué? ¿Por qué se mantiene? Porque estas dos cabezales, si bien es cierto este es fijo y este es móvil, después lo fijamos. Por lo tanto, esto no hay una compresión con nosotros estamos hablando. Y se puede ver en el tipo de corte que está sincera de aquí. Bueno, es interesante mirar lo que menciona este profesor, sobre todo con el tema de las longitudes, que las longitudes no cambian, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo que evidentemente el efecto axial no se mira. Es interesante cómo el profesor muestra, ¿sí? Cómo, miremoslo acá rápidamente, ¿sí? Ese tipo de, cómo hay un elemento, y miren el ángulo de giro, se lo evidencia aquí, y es el ángulo de giro que hay que tenerle cuidado. El elemento donde falla, miren dónde falla el elemento falla,
es muy, digamos, en este caso, en este tipo de probetas, parece que falla en un extremo, pero cuando tenemos elementos muy frágiles, ya nosotros vamos relacionándonos con el tema, como por ejemplo la madera, ya nos dimos cuenta que la falla longitudinal, ¿sí?, puede presentarse en esta línea blanca, presentándose un agrietamiento del elemento, ¿sí? Y eso es importante porque nosotros a nivel de ingeniería, lo que podemos identificar, lo que podemos ver, siempre son esas condiciones, o sea, ver qué es lo que está sucediendo realmente, ¿sí?, con un fenómeno es muy complicado, pero sí podemos ver de pronto las posibles fallas y con eso deducir o inducir algún tipo de fenómeno que es el que más está afectando a un elemento estructural. O sea, a nivel de ingeniería es muy importante identificar las fallas, ¿sí? Si es que ustedes lo están solicitando una consultoría para una falla, o sea, usted lo único que llega ya, usted no va a ver cuáles son las fuerzas, usted no puede evaluar cuáles son los momentos ni nada de eso. Usted lo que llega a ver a nivel de una consultoría, a nivel de un elemento, le dice, generalmente su cliente le dice, mire, lo que está pasando es esto, y le indican. Y nosotros miraremos más adelante en los próximos videos donde veamos flexión y veamos cortante, que ese tipo de fallas son muy, muy, muy particulares. Al final del curso lograremos identificar una serie de imágenes que las tomaremos de la red y que le daremos el crédito, donde miraremos explícitamente, ¿sí? Y usted podrá identificar rápidamente, dirá, mire, esa falla es por compresión, por compresiones o por tensiones. Se ve que es una falla clásica de cortante. Se ve que es una falla clásica de flexión. Se ve que es una falla clásica de torsión. Entonces, a nivel de nuestros conceptos, lo que nos tiene que quedar claro, además de, lógicamente, los conceptos y las fórmulas, como decimos nosotros, es lograr identificar, porque es que una vez usted logra identificar cuál es el problema que le tiene en el elemento estructural, ya sea una máquina, ya sea un elemento estructural, bueno, sea lo que sea, ya el problema está resuelto. El tema con la ingeniería es lograr entender, ¿sí?, cuál es el fenómeno que está sucediendo, porque después es muy fácil. Después es muy fácil y usted dirá, ¿por qué? Pues porque sencillamente ustedes sacar, disculpen la expresión, del bolsillo la fórmula, aplicarla y estuvo. Pero cuando usted se enfrenta a un problema en la vida real, usted no sabe, usted tiene en su bolsillo todas las fórmulas que vamos a aprender en este curso, pero no sabe cuál aplicarlas. Y eso es lo que usted tiene que enfocarse, en entender el fenómeno para poder sacar de su bolsillo la herramienta que necesita para poder resolver el problema. Bien, este ejercicio, la profesora allá en la facultad tiene ya implementadas unas técnicas de laboratorio, las miraremos ya en el laboratorio allá en la universidad. Bien. Entonces, hagamos un ejercicio muy sencillo y cerramos para dar finalizado este video y tomar un descanso. Entonces, digamos que tenemos una flecha sólida. Vamos a hacer un ejercicio muy fácil, muy fácil. Y ya venimos con los ejercicios más interesantes. Digamos que tenemos una flecha sólida. Profe, qué pena, ¿puedes volver un momentico al script pasado? Claro que sí. Ajá. Ya, gracias. Perfecto. Muy bien. Recuerden, me pueden interrumpir cuando ustedes vean conveniente, muchachos. Vamos a suponer, ¿sí?, una flecha sólida. Disculpen, vuelvo y reitero, pero un ejercicio muy sencillo. Que esto está empotrado acá, ¿sí? Y que aquí tenemos un momento. Aquí tenemos un momento. Un par de 4 newton por metro. Digamos que esto tiene una longitud de 50 milímetros. 50 milímetros. Que este tiene un G
de 16 gigapascales. Y que tiene un radio, de 2 milímetros. Entonces, a lo que nos vamos a enfrentar en este ejercicio antes de terminar esta charla, será a encontrar el ángulo. ¿Cuál es el ángulo de giro debido a este elemento? Lo traigo este ejemplo, muchachos, rápido, para darles a entender algo que quiero que quede muy claro. Cuando el elemento tiene este par torsor, quiero que tengan en cuenta, mis queridos ingenieros, que si este elemento tiene este par torsor, es fundamental tener en cuenta el sentido del par torsor. Lógicamente, muchachos, si esto está acá, esto está empotrado y este elemento está girando así, pues esta sección pasará de esta condición a una condición acá. O sea, que lo que ustedes están evaluando será, en realidad, este giro. Este será el giro que están evaluando. Y es importante que tengan en cuenta porque más adelante en la siguiente sesión yo colocaré ejercicios con diferentes condiciones y nos piden que cuál es realmente el movimiento neto. ¿A qué me refiero? Que usted puede tener uno acá que lo hace girar, lógicamente en este sentido, puede tener otro pedazo que lo regresa porque el otro sentido está así, luego tiene otro pedazo que lo regresa y lo vuelve así, y finalmente lo que hay que hacer es una suma algebraica de esos giros, y eso es lo que se refiere. Esos giros y esa suma y esas condiciones siempre se tienen que tener en cuenta, siempre y cuando los elementos, ¿sí?, están en una condición elástica. Pues nada, ustedes dicen, esto es muy fácil, el ángulo no es otra cosa que T por L sobre G por J. T ya lo tenemos, T es un valor explícito. La longitud también la tenemos, es un valor explícito. G es un valor explícito. J, ¿cómo es J? J es pi medios, ¿sí? Pi medios por 2 por 10 a la menos 3 metros. Y esto elevado a la cuarta potencia. O sea, J nos da ¿cuánto? 2, 4, 8, 16. Permítanme. 16, 8. Entonces voy a expresarlo así por ahora. Expresarlo así. 2, 4, 8, 16, 8. O sea, 8 pi por 10 a la menos 12 metros a la cuarta. Tenemos que T es igual a 4 newton por metro. Tenemos que G es igual a 16 por 10 a la 9 pascales, o sea, newton sobre metro cuadrado. Y tenemos que la longitud va a ser igual a 50 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, lógicamente, mis queridos ingenieros, J será igual a T, que es 4 newton metro, por L, que es 50 por 10 a la menos 3 metros, sobre 16 por 10 a la menos, 16 a la 9 pascales, ¿sí? Bueno, voy a escribirlo así, por favor, pues simplemente para que miremos las unidades. Newton sobre metro cuadrado, que es pascal, por, ¿sí?, por J, que es 8 pi por 10 a la menos 12 metros a la cuarta. Quería resaltar esto, ¿por qué? Porque quiero que miremos un elemento. Esto, con dos de estos se me van. Me queda newton por metro al cuadrado. Newton con newton se me va. Entonces me queda metro por metro, metro al cuadrado, con este metro al cuadrado que me da. O sea, este es un elemento adimensional. O sea, es un ángulo de giro. Tenemos que entender que este es un ángulo de giro. ¿Sí? Entonces, pues realizando esa operación,
nos da un valor correspondiente a un ángulo de giro. Quería tener esto, voy a hacerlo, por favor me corrigen rápidamente, entonces sería, a ver, voy a hacer el de abajo, 8 por 16, ajá. O sea, por 16, listo, por 16, esto me da a la menos 3, este me da a la menos 3 dividido 1000, listo, por favor me corrigen, a la menos 3, listo, entonces sería, este sería 200, o sea, 0.2 dividido 11. Por favor, esto me da 0.49, ¿sí? Entonces, generalmente, ¿sí? Generalmente, esas expresiones que nos dan son expresiones expresadas en radianes, ¿sí? O sea, 0,49 radianes. Eso es lo que nosotros siempre tenemos que expresar cuando nos dicen estos elementos. Es un elemento muy sencillo, es un elemento muy fácil, ¿sí? Es simplemente considerar, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros estamos evaluando? Que en este caso es el ángulo de giro. ¿Cuánto gira este punto? ¿Cuánto gira este punto? Que este punto se va de aquí, perdón, yo voy a trazar con otro color, se va de este punto de aquí a un punto acá, ¿sí? O sea, eso es lo que tenemos que evaluar. Entonces tengan en cuenta, muchachos, que eso es importante para que nosotros podamos, ¿sí? Tener en cuenta a la hora de evaluar estos elementos. Muy bien, muchachos, vamos a tomar nuestro descanso. Como les digo, les voy a ofrecer disculpas, voy a cerrar esta sesión y voy a abrir otra para que los videos no queden tan grandes, pero inmediatamente les envío el link. Muchas gracias, tomemos un descanso y ya estoy con ustedes.